Hola a todos, bienvenidos a este fascinante viaje por las leyendas más icónicas de Hungría. Hoy los invito a sumergirse conmigo en historias llenas de magia, misterio y personajes inolvidables. Desde el majestuoso Turul que guió a los magiares a su tierra, hasta la enigmática Condesa Sangrienta. En cada rincón de Hungría se esconden relatos que nos transportan a un mundo donde lo imposible se hace realidad. ¿Están listos para conocer dioses poderosos, criaturas míticas y héroes legendarios? Acompáñenme en este viaje por las leyendas más conocidas de Hungría. Vamos allá. El Turul. En las vastas llanuras y montañas de Hungría existe una leyenda ancestral que ha pasado de generación en generación, una historia que entrelaza destino, divinidad y el nacimiento de una nación. Es la leyenda del Turul, un majestuoso pájaro mítico que se convirtió en el símbolo protector del pueblo húngaro y en el emblema de su identidad. Hace más de 1000 años, en las estepas lejanas del este, las tribus magiares vivían como nómadas, buscando un hogar permanente donde pudieran prosperar. El líder de estas tribus era el príncipe Almos, un hombre sabio y valiente que buscaba guiar a su pueblo hacia un futuro mejor. Una noche, mientras acampaban bajo un cielo estrellado, Almos tuvo un sueño profético que cambiaría el curso de su historia. En su sueño, un enorme pájaro turul, de plumaje resplandeciente y ojos penetrantes, descendía majestuosamente desde los cielos y se posaba sobre su hombro. El ave llevaba en sus garras una espada de luz, símbolo de poder y justicia. Con un aleteo poderoso, el turul señalaba hacia el oeste, indicando una tierra lejana más allá de los horizontes conocidos. Una voz celestial acompañó la visión diciendo: «Sigue el camino que te muestro y encontrarás el hogar destinado para tu pueblo». Al despertar, Almos compartió su sueño con los ancianos y sabios de la tribu. Interpretaron el sueño como una señal divina de que los dioses les estaban indicando un nuevo hogar, una tierra donde podrían establecerse y florecer. Decidieron emprender el viaje, confiando en la guía del Turul y en la protección de los dioses. El viaje fue largo y lleno de desafíos. Las tribus cruzaron ríos caudalosos, escalaron montañas escarpadas y atravesaron densos bosques. En momentos de dificultad, cuando el ánimo decaía y las fuerzas flaqueaban, el Turul aparecía en el cielo, volando por encima de ellos como un guardián vigilante. Su presencia renovaba la esperanza y el coraje en los corazones de los viajeros. Durante el trayecto, el Turul no solo actuó como guía, sino también como protector. En una ocasión, cuando las tribus fueron emboscadas por enemigos desconocidos, el Turul apareció en el cielo y su sombra oscureció el campo de batalla. Los enemigos, asustados por la aparición del ave mítica, huyeron aterrorizados, permitiendo que los magiares continuaran su camino sin más obstáculos. Finalmente, después de muchos años de peregrinaje, las tribus llegaron a las fértiles llanuras del río Danubio y el río Tisa. Ante ellos se extendía una tierra rica en recursos naturales, con suelo fértil, aguas abundantes y pastos verdes para su ganado. Reconociendo este lugar como el destino prometido en el sueño de Almos, decidieron asentarse allí. Para celebrar su llegada y en honor al Turul que los había guiado, erigieron un altar y ofrecieron sacrificios a los dioses, agradeciendo por su protección y guía. El Turul, como símbolo de su viaje y de la bendición divina, fue adoptado como emblema de la nación. Su imagen adornaba estandartes, escudos y monumentos, recordando a todos el origen sagrado de su patria y la importancia de mantener viva la tradición y la fe en los dioses. Con el tiempo, el hijo de Almos, Arpad, continuó su legado y consolidó el reino de Hungría. La dinastía de los Árpád gobernó durante siglos y el Turul permaneció como símbolo de la unidad y fortaleza del pueblo húngaro. Las leyendas cuentan que en momentos cruciales de la historia, el espíritu del Turul regresó para inspirar y guiar a los líderes húngaros en defensa de su nación. Hoy en día, el Turul sigue siendo un símbolo nacional de Hungría, representando el orgullo, la independencia y la resiliencia del pueblo húngaro. Monumentos y estatuas dedicados al ave mítica se encuentran en todo el país, recordando a las generaciones actuales y futuras la importancia de sus raíces, su historia y la protección que siempre han recibido de lo divino. El ciervo milagroso, Sodasarvas. En las antiguas estepas de Eurasia, mucho antes de que las fronteras actuales existieran, circulaba una historia de aventura, destino compartido y lazos inquebrantables entre hermanos. Es la leyenda del ciervo milagroso, conocido en húngaro como Sodasarvas, una criatura mística que desempeñó un papel crucial en el origen de los pueblos húngaro y huno. Los protagonistas de esta historia son Hunor y Magor, hijos del rey Nimrod, el legendario cazador y descendiente de los gigantes. Hunor y Magor eran jóvenes príncipes, conocidos por su valentía, destreza en la caza y espíritu aventurero.
Un día, decidieron adentrarse en el bosque profundo para cazar y probar sus habilidades. Mientras exploraban, avistaron a un ciervo de una belleza sin igual. Su pelaje brillaba con destellos dorados y sus astas parecían tocar el cielo. Fascinados por la majestuosidad del animal, los hermanos decidieron perseguirlo. Sin embargo, el ciervo tenía algo de mágico. Cada vez que estaban a punto de alcanzarlo, desaparecía entre los árboles para reaparecer más adelante, siempre incitándolos a continuar la persecución. Día tras día, Hunor y Magor siguieron al ciervo, sin darse cuenta de la distancia recorrida ni del tiempo que pasaba. La persecución los llevó a través de paisajes desconocidos. Cruzaron ríos amplios cuyas aguas reflejaban las estrellas. Atravesaron praderas interminables donde el viento susurraba secretos antiguos y subieron montañas desde cuyas cumbres podían ver el mundo extendiéndose en todas direcciones. Durante todo este tiempo, el ciervo siempre estaba un paso adelante, guiándolos silenciosamente hacia un destino desconocido. Una noche, mientras acampaban bajo la luna llena, los hermanos reflexionaron sobre su búsqueda. Se dieron cuenta de que el ciervo no era una presa ordinaria, sino un ser enviado por los dioses para guiarlos hacia un propósito mayor. Decidieron continuar siguiéndolo, no ya como cazadores, sino como viajeros en busca de su destino. Finalmente, el ciervo los condujo a una tierra fértil y rica, rodeada de montañas protectoras y ríos que nutrían el suelo. Al llegar allí, el ciervo desapareció, dejando a Hunor y Magor en un lugar que parecía un paraíso terrenal. Fascinados por la belleza y abundancia de esa tierra, los hermanos decidieron establecerse allí. Mientras exploraban su nuevo hogar, encontraron a dos hermosas princesas, hijas del rey de los Alanos. Hunor y Magor se enamoraron de ellas y las tomaron como esposas, uniendo así sus destinos con los de esta tierra. De estas uniones surgieron dos grandes pueblos. De Hunor descendieron los hunos, y de Magor los magiares o húngaros. La leyenda del ciervo milagroso se convirtió en un símbolo poderoso para ambas naciones, representando la guía divina, el destino compartido y la importancia de seguir el camino que el universo presenta. El ciervo, como animal sagrado, simboliza la conexión entre el mundo terrenal y lo espiritual, y su aparición en la historia de Hunor y Magor es vista como una señal de favor de los dioses. La leyenda del rey Matías y el cuervo. En el corazón de la historia húngara existe un monarca cuyo legado ha perdurado a través de los siglos, un rey conocido por su justicia, sabiduría y cercanía con su pueblo. Este es el rey Matías Corvino, quien gobernó Hungría en el siglo XV, y cuya leyenda está íntimamente ligada a la figura de un cuervo, símbolo de astucia y destino. Esta es la historia de cómo un simple cuervo se convirtió en el emblema de un reinado y en el reflejo de la búsqueda incansable de la justicia. Matías nació en una época turbulenta. Era hijo de Juan Hunyadi, un destacado líder militar y regente de Hungría, respetado por su valor en la lucha contra los invasores otomanos. Tras la muerte de su padre y su hermano mayor, Matías, aún joven, se convirtió en el heredero de una nación sumida en conflictos internos y amenazas externas. Los nobles húngaros, divididos y ambiciosos, buscaban controlar el reino a través de manipulaciones y alianzas. Se cuenta que mientras Matías estaba retenido en Praga por el rey checo Jorge de Podiebrad, su madre, Erzsébet Szilágyi, ideó un plan para asegurar su liberación y ascenso al trono. Utilizando la inteligencia y la lealtad de un cuervo entrenado, envió un mensaje secreto a su hijo. El cuervo voló largas distancias, sorteando peligros y atravesando territorios hostiles para llevar el mensaje a Matías. En el mensaje, Erzsébet le instaba a mantenerse firme y le informaba sobre el apoyo que estaba reuniendo en Hungría para su liberación. Inspirado por el coraje de su madre y la fidelidad del cuervo, Matías logró negociar su liberación mediante una alianza estratégica, casándose con la hija del rey Jorge. Regresó a Hungría y gracias al apoyo del pueblo y de ciertos nobles leales, fue coronado como rey a los 15 años. Un cuervo, que había sido instrumental en su liberación, se convirtió en su emblema personal y posteriormente en símbolo del reino. Su escudo de armas mostraba un cuervo negro sosteniendo un anillo de oro en su pico, representando la fidelidad y la vigilancia. Durante su reinado, el rey Matías se ganó el apodo de Matías el Justo debido a sus esfuerzos por mejorar las condiciones de vida de su pueblo y por su administración equitativa de la justicia. A diferencia de otros monarcas, Matías tenía la costumbre de disfrazarse como un plebeyo y caminar entre la gente común. De esta manera podía escuchar directamente las preocupaciones y problemas de sus súbditos, sin intermediarios ni adornos.
Una de las historias más célebres cuenta que, durante uno de sus paseos encubiertos, Matías se alojó en una posada donde descubrió que el posadero estaba engañando a sus clientes, sirviendo vino aguado y cobrando precios excesivos. Al darse cuenta de la injusticia, el rey reveló su identidad al día siguiente y ordenó que el posadero compensara a todos los afectados y que además sirviera vino gratis durante una semana como penitencia. Este tipo de acciones consolidaron su reputación como un monarca cercano y justo. Otra leyenda relata que un campesino había sido despojado de sus tierras por un noble corrupto. Sin recursos para luchar contra el poder del noble, el campesino decidió acudir al rey. Matías, al conocer la situación, decidió intervenir personalmente. Organizó un juicio justo donde el noble fue obligado a devolver las tierras y a indemnizar al campesino por los daños causados. Este acto no solo restituyó la justicia, sino que también envió un mensaje claro de que nadie estaba por encima de la ley, ni siquiera la nobleza. El cuervo, además de ser su emblema, apareció en numerosos relatos asociados con el rey. Se decía que los cuervos actuaban como sus ojos y oídos, informándole sobre las injusticias y los planes de los traidores. Su inteligencia y capacidad para ver más allá de las apariencias lo convertían en un símbolo perfecto para el reinado de Matías. La leyenda también cuenta que en una ocasión Matías perdió un anillo de gran valor sentimental mientras cazaba. Un cuervo lo robó y voló lejos. Determinado a recuperarlo, el rey persiguió al ave hasta que ésta dejó caer el anillo en un bosque cercano. Al recuperar el anillo, Matías interpretó el suceso como una señal de que siempre debía estar atento y proteger aquello que era valioso para él y para su reino. El reinado de Matías Corvino es recordado como una era dorada en la historia de Hungría. Fue un mecenas de las artes y las ciencias, atrayendo a eruditos y artistas de toda Europa a su corte en Buda. Fundó la Biblioteca Corviniana, una de las más grandes y significativas de su tiempo, que albergaba miles de manuscritos y obras de arte. Sin embargo, su mayor legado fue su compromiso con la justicia y el bienestar de su pueblo. A través de sus acciones y decisiones, demostró que un rey debía servir a su nación y no servirse de ella. Su cercanía con el pueblo y su capacidad para entender y resolver sus problemas lo convirtieron en un monarca amado y respetado. El Sarkani. En las profundidades de las tradiciones húngaras existen relatos que hablan de criaturas poderosas y místicas que habitan los rincones más remotos de la tierra. Entre ellas destaca el Sarkani, el dragón húngaro, una criatura temible y fascinante que representa tanto la destrucción como la renovación. Esta es la historia de cómo un valiente héroe enfrentó al Sarkani para salvar a su pueblo y descubrir su verdadero destino. En un tiempo remoto, en una aldea situada al pie de las montañas Buk, los aldeanos vivían en armonía con la naturaleza, cultivando la tierra y cuidando de sus animales. Sin embargo, esa paz se vio interrumpida cuando comenzaron a suceder eventos inexplicables. Las cosechas se marchitaban de la noche a la mañana, el ganado desaparecía y el río que alimentaba los campos se secó misteriosamente. Los ancianos de la aldea, preocupados por estos sucesos, realizaron rituales para comunicarse con los espíritus de la naturaleza. Fue entonces cuando descubrieron que un Sarkani había despertado de su sueño ancestral y había hecho su guarida en una cueva cercana. El dragón, enfurecido por la invasión humana en sus dominios, estaba causando estragos para reclamar su territorio. El Sarkani era una criatura imponente, con escamas que brillaban como el hierro al sol, ojos llameantes y alas que podían oscurecer el cielo. Tenía múltiples cabezas, cada una capaz de escupir fuego y veneno. Su presencia sumía a la aldea en el terror y la desesperación. Los aldeanos, incapaces de enfrentarlo, decidieron buscar ayuda más allá de sus fronteras. Se dirigieron al rey, quien convocó a los caballeros más valientes del reino para enfrentar al dragón. Muchos lo intentaron, pero ninguno regresó. La situación parecía desesperada hasta que un joven llamado Laszlo, hijo de un humilde campesino, se ofreció para enfrentar al Sarkani. A pesar de su juventud y falta de experiencia en combate, Laszlo poseía un corazón puro y un espíritu indomable. Los aldeanos y el rey dudaron de su capacidad, pero Laszlo insistió. Recordó una antigua historia que su abuelo le había contado sobre una espada mágica forjada por los enanos y bendecida por los taltos, los chamanes húngaros. Decidido a encontrarla, emprendió un viaje hacia las montañas, enfrentando numerosos desafíos y pruebas de valor. En su camino, Laszlo ayudó a un anciano que resultó ser un Taltos disfrazado. Como recompensa, el Taltos le reveló la ubicación de la espada mágica y le otorgó un escudo encantado que podía resistir el fuego del dragón.
Equipado con estas armas y con la bendición del sabio, Laszlo se dirigió hacia la cueva del Sarkani. Al llegar, el aire era denso y el ambiente hostil. Sin temor, Laszlo entró en la cueva y se enfrentó al dragón. El Sarkani, sorprendido por la audacia del joven, atacó con todas sus fuerzas. La batalla fue intensa. El dragón utilizaba sus múltiples cabezas para confundir y acorralar a Laszlo, mientras éste esquivaba y contraatacaba con habilidad. A pesar de sus esfuerzos, cada vez que Laszlo cortaba una cabeza del dragón, otra crecía en su lugar. Recordando las enseñanzas del Taltos, comprendió que la fuerza bruta no sería suficiente para derrotar al Sarkani. Necesitaba encontrar la fuente de su poder. Observando atentamente, Laszlo notó que el dragón protegía con recelo su pecho, donde una escama brillaba con una luz distinta. Dedujo que esa era su escama vital. Con una estrategia audaz, distrajo al dragón y en un movimiento rápido y preciso, lanzó su espada directamente hacia esa escama. La espada atravesó el pecho del Sarkani, quien emitió un rugido ensordecedor antes de caer. Con la caída del dragón, la cueva comenzó a temblar. Laszlo escapó justo a tiempo antes de que la montaña se derrumbara. Al regresar a la aldea, fue recibido como un héroe. Las aguas del río volvieron a fluir, las cosechas se recuperaron y la paz fue restaurada. El rey, impresionado por su valentía y sabiduría, le ofreció a Laszlo un lugar de honor en su corte. Sin embargo, el joven prefirió quedarse en su aldea, ayudando a su pueblo y compartiendo sus conocimientos. Se convirtió en un líder respetado, y su historia inspiró a muchos a enfrentar sus propios miedos y desafíos. La leyenda del Sarkani y Laszlo se extendió por toda Hungría, convirtiéndose en un símbolo de la lucha contra las adversidades y la importancia de la inteligencia y el coraje. El dragón, más allá de ser una criatura temible, representa los obstáculos internos y externos que las personas deben superar en sus vidas. En la cultura húngara, el Sarkani también es visto como guardián de tesoros ocultos y conocimientos ancestrales. Enfrentarlo es una metáfora de la búsqueda del entendimiento y el crecimiento personal. Las historias de dragones y héroes continúan siendo una parte esencial del folclore, transmitiendo valores y enseñanzas a las nuevas generaciones. Liderk. En las profundidades de las tradiciones húngaras existe una criatura misteriosa y enigmática que ha sido objeto de historias y temores durante siglos. Es el Liderk, un ser sobrenatural que adopta múltiples formas y que, según las leyendas, puede traer tanto fortuna como desgracia a aquellos que lo encuentran. Esta es la historia del Liderk, una entidad que representa los miedos más profundos y los deseos más intensos del corazón humano. Hace mucho tiempo, en una aldea remota rodeada de densos bosques y pantanos nebulosos, vivía un joven llamado István. Era conocido por su curiosidad insaciable y su afán por descubrir los secretos ocultos de la naturaleza. Una noche, mientras exploraba un pantano bajo la luz de la luna, encontró un extraño huevo luminoso, más brillante que cualquier estrella en el firmamento. Fascinado por su resplandor, István lo recogió y lo llevó a su hogar. Siguiendo las antiguas supersticiones que había escuchado de los ancianos, colocó el huevo debajo de su axila izquierda, creyendo que podría incubarlo y descubrir el misterio que encerraba. Pasaron 3 días y 3 noches, y en la medianoche del tercer día, el huevo comenzó a temblar y emitió un resplandor aún más intenso. De él emergió una pequeña criatura, el Liderk, que adoptó la forma de un diminuto ser humanoide, aunque con ojos penetrantes y una presencia inquietante. El Liderk habló con voz suave pero hipnótica. «Soy tu siervo, mi amo. Cumpliré todos tus deseos a cambio de tu lealtad». István, sorprendido pero también emocionado por la promesa de cumplir sus anhelos, aceptó el ofrecimiento sin considerar las posibles consecuencias. Al principio, el Liderk trajo prosperidad a István. Las cosechas de su familia florecieron como nunca antes. Su ganado se multiplicó y el joven obtuvo riquezas que jamás habría imaginado. Sin embargo, con el tiempo, István comenzó a notar cambios perturbadores. El Liderk se volvía cada vez más exigente y su presencia más opresiva. Exigía tareas constantes, impidiéndole descansar y alejándolo de sus seres queridos. Las noches se llenaban de susurros inquietantes y sombras danzantes. Los habitantes de la aldea empezaron a murmurar sobre la fortuna repentina de István y las extrañas actividades que ocurrían en su hogar. Desesperado por liberarse, István buscó el consejo de una anciana sabia conocida por sus conocimientos sobre lo oculto. Ella le advirtió: «El Liderk es un espíritu tramposo. Te otorga deseos a un precio alto, tu libertad y tu alma. Para deshacerte de él, debes asignarle una tarea imposible, algo que no pueda completar».
Siguiendo su consejo, István le pidió al Liderk que le trajera agua en un colador, esperando que la imposibilidad de la tarea lo liberara. Sin embargo, el Liderk, astuto, comenzó a cumplir la tarea de maneras insospechadas. Cada intento de István por liberarse resultaba en nuevos tormentos. La criatura se volvía más agresiva, y la línea entre la realidad y la pesadilla se difuminaba. En un último intento, la anciana le dijo que debía deshacerse del Liderk entregándolo a otra persona sin que lo supiera. István, consumido por la desesperación, ideó un plan. Fabricó una caja ornamentada y encerró al Liderk en ella bajo la promesa de un juego. Luego, dejó la caja en el camino principal de la aldea, esperando que alguien la recogiera y así transferir la carga. Un viajero encontró la caja y, cautivado por su belleza, la llevó consigo. István sintió un alivio inmediato, como si un peso enorme hubiera sido levantado de sus hombros. Sin embargo, su conciencia lo atormentaba por haber pasado la maldición a un inocente. Decidió abandonar la aldea en busca de redención. Las leyendas cuentan que el Liderk sigue vagando, buscando almas vulnerables a quienes engañar con promesas de deseos cumplidos. La Condesa Sangrienta, Elizabeth Bathory. En los anales de la historia europea, pocas figuras han generado tanto temor y fascinación como la de la Condesa Elizabeth Bathory, conocida como la Condesa Sangrienta. Su nombre se ha convertido en sinónimo de crueldad y oscuridad, y su leyenda ha traspasado fronteras y siglos. Esta es la inquietante historia de una noble húngara cuyo insaciable deseo de juventud y belleza la llevó a cometer actos atroces. Elizabeth Bathory nació en 1560 en una de las familias más poderosas y ricas de Transilvania. Desde joven fue educada en varias lenguas y ciencias, mostrando una inteligencia excepcional. A los 15 años se casó con el conde Ferenc Nadasdy, un reconocido guerrero. La pareja residía en el castillo de Sechte, una imponente fortaleza rodeada de espesos bosques y montañas. Durante las frecuentes ausencias de su esposo, debido a campañas militares, Elizabeth se hizo cargo de las vastas propiedades y responsabilidades familiares. Al principio, era respetada por su gestión y contribuciones a la comunidad. Sin embargo, tras la muerte de Ferenc en 1604, comenzaron a surgir rumores oscuros sobre las actividades que ocurrían dentro de los muros del castillo. Se decía que la condesa estaba obsesionada con la belleza y la juventud eterna. Según las leyendas, un día una sirvienta le tiró accidentalmente del cabello mientras la peinaba, lo que provocó la ira de Elizabeth. Enfurecida, la golpeó, y la sangre de la joven salpicó la mano de la condesa. Al limpiar la sangre, Elizabeth creyó notar que su piel se veía más suave y joven en el lugar manchado. Convencida de haber encontrado el secreto de la juventud eterna, decidió que la sangre de doncellas era la clave para mantener su belleza. A partir de ese momento, Elizabeth y sus cómplices, entre ellos su antigua nodriza y varios sirvientes leales, comenzaron a atraer a jóvenes campesinas al castillo con promesas de trabajo y educación. Una vez allí, las muchachas eran sometidas a torturas indescriptibles y finalmente asesinadas. Se dice que la condesa bañaba en su sangre y realizaba rituales macabros con la esperanza de preservar su juventud. Los campesinos de la región comenzaron a sospechar debido a la desaparición de tantas jóvenes. Sin embargo, debido al estatus noble de Elizabeth, sus denuncias fueron ignoradas durante mucho tiempo. Fue solo cuando las hijas de familias nobles también empezaron a desaparecer que las autoridades reales decidieron investigar. En 1610, el rey Matías II ordenó al conde Georgi Thurzó que investigara las acusaciones contra la condesa. Thurzó organizó una redada sorpresa en el castillo de Sechte. Lo que encontraron allí fue más aterrador de lo que podrían haber imaginado. Según los informes, descubrieron a chicas encarceladas, algunas mutiladas y otras agonizantes. Los testimonios recopilados hablaban de más de 600 víctimas, aunque este número ha sido objeto de debate entre historiadores. Elizabeth Bathory fue arrestada, pero debido a su posición y conexiones, evitó un juicio público. Sus cómplices fueron juzgados y ejecutados, mientras que ella fue sentenciada a confinamiento de por vida en su propio castillo. Fue encerrada en una habitación cuyas ventanas y puertas fueron selladas, dejando solo una pequeña abertura para pasar comida. Pasó allí los últimos 4 años de su vida hasta su muerte en 1614. La leyenda de la Condesa Sangrienta se extendió rápidamente, alimentada por relatos sensacionalistas y el horror que sus acciones inspiraron. Se convirtió en una figura casi mítica, comparada con criaturas como los vampiros debido a su supuesta sed de sangre. Su historia ha inspirado innumerables libros, películas y obras de teatro, consolidándola como una de las figuras más infames de la historia húngara y europea.
Sin embargo, algunos historiadores modernos sugieren que parte de las acusaciones podrían haber sido exageradas o incluso fabricadas, posiblemente como resultado de intrigas políticas y la codicia por sus tierras y riquezas. Argumentan que como mujer poderosa en una sociedad dominada por hombres, Elizabeth pudo haber sido víctima de calumnias y manipulaciones. A pesar de estas teorías, la imagen de la condesa sangrienta persiste en el imaginario colectivo. Su historia sirve como una reflexión sobre los extremos a los que puede llevar la obsesión por la juventud y el poder, y sobre cómo el abuso de autoridad puede resultar en tragedias inimaginables. Taltos. En las profundidades de la mitología húngara existe una figura mística que ha inspirado innumerables historias y leyendas a lo largo de los siglos. Es el Taltos, un ser que actúa como puente entre el mundo humano y el espiritual, dotado de habilidades sobrenaturales y conocimientos ancestrales. Esta es la historia del Taltos, el chamán sagrado de Hungría, y cómo su sabiduría y poder ayudaron a moldear el destino de su pueblo. Hace mucho tiempo, en una aldea situada en las vastas llanuras de Panonia, nació un niño bajo circunstancias extraordinarias. Se decía que había venido al mundo con dientes, una marca distintiva de los Taltos, y que durante su nacimiento una luz brillante iluminó el cielo nocturno. Los ancianos de la aldea reconocieron de inmediato que este niño estaba destinado a grandes cosas, que era un elegido de los dioses. A medida que crecía, el niño, llamado Miklos, mostraba habilidades inusuales. Podía comunicarse con los animales, entender el lenguaje del viento y predecir cambios en el clima. Además, tenía sueños vívidos en los que viajaba a otros reinos y conversaba con espíritus ancestrales. Los aldeanos, aunque asombrados, lo respetaban y protegían, sabiendo que un Taltos era una bendición y un vínculo con lo divino. Un día, mientras Miklos caminaba por el bosque, encontró a un anciano sentado bajo un árbol. El anciano tenía una apariencia peculiar. Vestía ropas antiguas y sus ojos brillaban con sabiduría. Se presentó como un Taltos de generaciones pasadas y le dijo a Miklos que había llegado el momento de que aceptara su destino y comenzara su entrenamiento. Juntos emprendieron un viaje espiritual que llevaría a Miklos a descubrir todo el potencial de sus habilidades. Durante años Miklos aprendió las artes sagradas, cómo viajar entre mundos, sanar enfermedades con hierbas y palabras, y cómo proteger a su pueblo de fuerzas malignas. Una de las habilidades más destacadas de los Taltos era la capacidad de transformarse en animales, especialmente en caballos blancos, que simbolizaban pureza y poder. Esta metamorfosis les permitía moverse libremente entre el mundo físico y el espiritual. Mientras tanto, en el horizonte se cernía una amenaza. Una tribu invasora, liderada por un temible guerrero conocido por su crueldad, se acercaba a las tierras de Miklos. Los invasores arrasaban con todo a su paso, saqueando aldeas y sometiendo a sus habitantes. Los líderes de la comunidad, desesperados, buscaron el consejo de Miklos, confiando en su sabiduría y conexión con lo divino. Miklos decidió que debía enfrentarse a esta amenaza no solo con estrategias terrenales, sino también con el poder espiritual. Convocó a los Taltos de otras regiones a unirse en un círculo sagrado. Juntos, realizaron un ritual ancestral para invocar la protección de los dioses y fortalecer el espíritu de los guerreros de la aldea. En una visión, Miklos vio que la clave para derrotar al enemigo era desafiar al líder invasor en un combate singular, no solo de fuerza física, sino también de voluntad y espíritu. Transformándose en un caballo blanco, se presentó ante el ejército invasor, deslumbrando a todos con su majestuosidad. El líder enemigo, intrigado y quizás subestimando el poder de Miklos, aceptó el desafío. El duelo fue épico. Miklos, utilizando tanto sus habilidades físicas como sus poderes sobrenaturales, logró superar al guerrero. Durante la batalla, el líder invasor experimentó visiones de sus propias acciones crueles y sintió el peso de sus crímenes. Finalmente, derrotado y arrepentido, pidió clemencia y prometió retirar a sus tropas y nunca más atacar esas tierras. Con la amenaza neutralizada, la paz volvió a la región. Los aldeanos celebraron y honraron a Miklos por su valentía y sabiduría. Sin embargo, él, humilde, atribuyó el éxito a la unidad del pueblo y a la protección de los dioses. Continuó sirviendo como Taltos, guiando a su comunidad y enseñando a las nuevas generaciones sobre la importancia de vivir en armonía con la naturaleza y respetar el equilibrio entre los mundos. La figura del Taltos es más que un chamán. Es el guardián del conocimiento ancestral y el protector del alma del pueblo húngaro. Representa la conexión profunda con la tierra, los espíritus y las fuerzas que rigen el universo. A través de historias como la de Miklos se transmiten valores de respeto, humildad y la búsqueda constante de equilibrio. Bosorkani.
En las profundidades de las tradiciones húngaras existen historias que hablan de mujeres sabias y misteriosas, capaces de conectarse con las fuerzas de la naturaleza y el universo. Estas mujeres, conocidas como boszorkány o brujas en húngaro, han sido protagonistas de leyendas que exploran el poder del conocimiento, el miedo a lo desconocido y la dualidad entre el bien y el mal. Esta es una de esas historias que nos lleva a un tiempo donde la magia y la realidad se entrelazaban en la vida cotidiana. En una pequeña aldea rodeada de densos bosques y ríos serpenteantes, vivía una mujer llamada Katalin. Desde joven, Katalin mostró una afinidad especial con la naturaleza. Podía curar heridas con remedios hechos de hierbas y flores, predecir cambios climáticos y comprender el lenguaje de los animales. Los aldeanos acudían a ella en busca de curaciones y consejos, agradecidos por su ayuda y sabiduría. Sin embargo, a medida que su fama crecía, también lo hacía la envidia y el miedo entre algunos habitantes. Algunos murmuraban que Katalin poseía poderes sobrenaturales y que su conocimiento era demasiado grande para una persona común. Cuando las cosechas fallaban o ocurría algún infortunio, había quienes la señalaban como la causante, susurrando que era una boszorkány que practicaba magia oscura. Un año, una enfermedad desconocida comenzó a afectar a los niños de la aldea. Desesperados, los padres acudieron a Katalin, quien se dedicó incansablemente a buscar una cura. Trabajó día y noche mezclando pociones y orando a los antiguos espíritus del bosque. Finalmente descubrió un remedio que salvó a los pequeños. Aunque muchos la alabaron, otros la acusaron de haber traído la enfermedad para luego ofrecer la cura y ganar poder sobre ellos. Las tensiones en la aldea aumentaron. Un grupo de aldeanos liderados por un hombre llamado István, convencido de que Katalin era una amenaza, decidió tomar medidas. La acusaron públicamente de brujería, afirmando que había hecho un pacto con fuerzas oscuras. Exigieron que fuera juzgada y castigada para proteger a la comunidad. Katalin, triste pero serena, negó las acusaciones. Explicó que su conocimiento provenía de años de aprendizaje y conexión con la naturaleza, no de artes oscuras. Sin embargo, el miedo y la superstición eran más fuertes que la razón. Fue arrestada y encerrada en una celda mientras se decidía su destino. Esa noche, una tormenta poderosa azotó la aldea. Los ríos se desbordaron y los vientos amenazaban con destruir las casas. Los aldeanos, aterrorizados, interpretaron la tormenta como una señal de que habían cometido un grave error. Algunos sugirieron que liberar a Katalin podría apaciguar a los espíritus enfurecidos. István, obstinado, se negó a ceder. Sin embargo, cuando su propia hija quedó atrapada en una casa a punto de colapsar, se dio cuenta de la magnitud de la situación. Desesperado, pidió ayuda. Katalin, aún encerrada, escuchó los gritos y suplicó que la dejaran salir para ayudar. Finalmente fue liberada. Sin perder tiempo, Katalin utilizó sus conocimientos para guiar a los aldeanos en la protección de sus hogares y rescatar a los atrapados. Les enseñó cómo reforzar las estructuras y desviar el agua. Juntos trabajaron toda la noche. Al amanecer, la tormenta había cesado y la aldea permanecía en pie con mínimas pérdidas. Avergonzados por sus acciones, los aldeanos pidieron perdón a Katalin. István, con lágrimas en los ojos, le agradeció por salvar a su hija y reconoció su error al dejarse llevar por el miedo. Katalin aceptó las disculpas y propuso que, en lugar de vivir en la ignorancia y la desconfianza, aprendieran juntos sobre la naturaleza y cómo cuidarla. Desde entonces, Katalin se convirtió en la maestra de la aldea. Enseñó a los niños y adultos sobre las plantas, los ciclos de la luna y las formas de vivir en armonía con el entorno. La palabra boszorkány comenzó a tomar un nuevo significado, asociado no con el mal, sino con la sabiduría y el respeto por la naturaleza. La leyenda de Katalin y las boszorkány nos recuerda los peligros de juzgar sin comprender y la importancia de valorar el conocimiento y la conexión con nuestro entorno. Estas historias han perdurado para enseñarnos que el verdadero poder reside en la armonía, la empatía y el entendimiento mutuo. Buszóháraz. En la histórica ciudad de Mohacs, al sur de Hungría, se celebra cada año una festividad única que combina tradición, leyenda y celebración, el Buszóháraz. Este festival, lleno de colores, máscaras y rituales antiguos, tiene sus raíces en una leyenda que habla de valentía, ingenio y el triunfo del espíritu humano sobre la adversidad. Esta es la historia detrás del Buszóháraz y cómo una comunidad unida logró ahuyentar al miedo y dar la bienvenida a la esperanza. Hace siglos, durante una época de invasiones y conflictos, los habitantes de Mohacs se enfrentaban a la ocupación de fuerzas extranjeras. Se dice que los otomanos habían tomado control de la región, imponiendo su dominio y sembrando el temor entre la población local. Los aldeanos, aunque valientes,
Se sentían superados en número y armamento y buscaban una forma de recuperar su libertad sin enfrentar una batalla directa que seguramente perderían. Una noche, mientras los líderes de la comunidad se reunían en secreto, un anciano propuso un plan basado en antiguas tradiciones y mitos. Sugirió que utilizaran la imagen de seres temibles para asustar a los invasores y hacerles creer que fuerzas sobrenaturales estaban en su contra. Inspirados por esta idea, los aldeanos comenzaron a preparar máscaras y disfraces que representaban a espíritus y demonios del folclore húngaro. Durante días trabajaron en silencio, tallando máscaras de madera con expresiones feroces, grandes cuernos y dientes amenazadores. Confeccionaron trajes con pieles y pelajes de animales y crearon instrumentos ruidosos como tambores y campanas para amplificar el efecto. Cuando llegó la noche elegida, los hombres de la aldea se vistieron con sus trajes y se pintaron los cuerpos para parecer aún más aterradores. Se escondieron en los bosques y al caer la oscuridad total, comenzaron a avanzar hacia el campamento de los invasores, haciendo sonar sus tambores y campanas y emitiendo gritos y aullidos escalofriantes. Los invasores, sorprendidos y confundidos por el estruendo y la aparición de estas figuras demoníacas en medio de la noche, entraron en pánico. Creyeron que estaban siendo atacados por fuerzas sobrenaturales o que algún mal presagio había caído sobre ellos. En medio del caos, muchos huyeron, abandonando sus armas y pertenencias, convencidos de que permanecer allí significaría su perdición. Al amanecer, los aldeanos celebraron su victoria. Habían logrado liberar su tierra sin derramar sangre, utilizando el ingenio y la unidad. Para conmemorar este acontecimiento, decidieron que cada año repetirían la celebración, no solo para recordar su triunfo, sino también para ahuyentar simbólicamente los malos espíritus y despedir al invierno, dando la bienvenida a la primavera y a un nuevo ciclo de vida. Así nació el Buzo Jarás, que literalmente significa desfile de los Buzó. Los Buzó son los personajes enmascarados que representan a los antiguos espíritus. Cada año, durante 6 días, la ciudad de Mohács se transforma en un carnaval lleno de música, bailes, desfiles y rituales. Los participantes, vestidos con sus trajes tradicionales, recorren las calles, interactúan con el público y mantienen vivas las tradiciones ancestrales. El festival culmina con la quema simbólica de un ataúd o figura que representa el invierno en una hoguera gigantesca. Este acto simboliza el fin de las dificultades y el renacimiento de la esperanza y la prosperidad con la llegada de la primavera. La atmósfera es de alegría y celebración, uniendo a la comunidad y atrayendo a visitantes de todo el mundo. En 2009, el Buzo Jarás fue reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, destacando su importancia como expresión de identidad cultural y tradición viva. La festividad no solo es un espectáculo visual, sino también una forma de transmitir valores y fortalecer los lazos comunitarios. La leyenda de Hadur. En el vasto entramado de la mitología húngara, Hadur emerge como una de las deidades más poderosas y veneradas. Conocido como el dios de la guerra y el metal, Hadur es el forjador de armas y el guardián del honor en batalla. Su historia está entrelazada con el origen del pueblo húngaro y refleja los valores de valentía, fuerza y conexión con lo divino que caracterizan su cultura. Esta es la leyenda de Hadur y cómo su influencia moldeó el destino de una nación. Hace incontables siglos, cuando las tribus magiares aún vagaban por las estepas euroasiáticas, existía una jerarquía divina que regía el universo. En la cúspide de este panteón estaba Hadur, el dios supremo de la guerra y el metal. Se decía que habitaba en el séptimo cielo, desde donde observaba a los mortales y decidía el curso de las batallas. Hadur era un maestro forjador, capaz de crear armas con propiedades mágicas. Su taller celestial estaba lleno de martillos, yunques y metales preciosos que él mismo extraía de las estrellas. Las leyendas cuentan que cada chispa que salía de su forja se convertía en una nueva estrella en el firmamento. Sus armas no solo eran indestructibles, sino que también otorgaban habilidades especiales a quienes las empuñaban, siempre y cuando sus corazones fueran puros y su causa justa. Un día, Hadur observó a las tribus magiares enfrentarse a innumerables desafíos mientras buscaban un hogar permanente. Admirado por su resistencia y espíritu indomable, decidió ayudarlos en su viaje. Descendió en forma de un guerrero imponente, con armadura brillante y ojos que reflejaban el fuego de la forja celestial. Se presentó ante Arpad, líder de las tribus, en un sueño vívido. En este encuentro onírico, Hadur le entregó una espada forjada con el metal de un meteorito, llamada la Espada de los Dioses. Le dijo: «Esta espada simboliza la fuerza y el honor. Mientras luches por la justicia y la protección de tu pueblo,
Su filo nunca se embotará y te guiará hacia la victoria. Al despertar, Árpad encontró la espada a su lado, brillante y pesada. Comprendió que había recibido una bendición divina y que su misión era llevar a su pueblo a través de los obstáculos que los separaban de su tierra prometida. Con la espada en mano, lideró a los magiares en batallas cruciales contra enemigos poderosos que intentaban detener su avance. En cada enfrentamiento, la presencia de Hadur se sentía. Los guerreros magiares luchaban con un valor y una destreza incomparables, inspirados por la protección del dios. Las flechas parecían desviarse de su curso cuando iban dirigidas hacia ellos, y sus propios ataques encontraban siempre el punto débil del adversario. Sin embargo, Hadur también les enseñó que la guerra no debía ser emprendida por ambición o crueldad, sino como medio para proteger y establecer la justicia. En una ocasión, algunos líderes dentro de las tribus propusieron atacar una aldea pacífica para apoderarse de sus riquezas. Árpad, recordando las palabras de Hadur, se negó y convenció a los demás de que esa no era la forma honorable de actuar. La influencia de Hadur no se limitaba al campo de batalla. También enseñó a los herreros magiares los secretos de la metalurgia, permitiéndoles crear herramientas y armas de alta calidad. Estas habilidades impulsaron el desarrollo de la sociedad, mejorando la agricultura, la construcción y la artesanía. Con el tiempo, las tribus magiares llegaron a las tierras que hoy conforman Hungría. Reconocieron este lugar como su hogar predestinado, uniendo su destino con las ricas llanuras y ríos de la región. Para honrar a Hadur, construyeron altares y celebraron festivales en su nombre, agradeciendo su guía y protección. La leyenda de Hadur también se conecta con la tradición de las espadas ceremoniales que los reyes húngaros recibían durante su coronación. Estas espadas simbolizaban el vínculo entre el monarca y la divinidad, recordándoles su deber de gobernar con justicia y honor. A través de los siglos, Hadur permaneció en el imaginario colectivo como el ideal del guerrero justo y el protector del pueblo. Sus enseñanzas sobre el honor en la batalla, la importancia de la justicia y el uso responsable del poder continuaron influenciando la cultura y los valores húngaros. La leyenda de Emese. En el corazón de las antiguas tradiciones húngaras existe una leyenda que narra el origen místico de la dinastía Árpád, los fundadores del Estado húngaro. Es la historia de Emese, una princesa cuya visión profética y conexión con lo divino estableció el linaje que guiaría a los magiares hacia su hogar definitivo. Esta es la leyenda de Emese y el sueño que cambió el destino de un pueblo. Hace más de 1000 años, en las extensas estepas de Eurasia, vivía un príncipe llamado Ugiek, líder respetado por su sabiduría y valentía. Estaba casado con Emese, una mujer de gran belleza y nobleza de espíritu. Emese no solo era admirada por su apariencia, sino también por su profundo entendimiento de las tradiciones y su conexión con los antiguos espíritus. Una noche, mientras descansaba bajo el manto estrellado del cielo, Emese tuvo un sueño vívido y poderoso. En su visión, un gran pájaro Turul, el ave sagrada de los magiares, descendía del cielo y se posaba sobre ella. De manera mágica, el pájaro la impregnaba con una luz brillante que fluía como un río desde su vientre hacia tierras lejanas en el oeste. El Turul le habló con una voz profunda y resonante. De ti nacerá un gran líder, cuya descendencia gobernará sobre una tierra fértil y abundante. Tu linaje será bendecido, y tu hijo guiará a nuestro pueblo hacia su destino. Al despertar, Emese sintió una mezcla de asombro y serenidad. Sabía que había recibido un mensaje de los dioses y que su sueño era una profecía. Al compartir su visión con Ugiek y los ancianos de la tribu, comprendieron la importancia del sueño. Decidieron que el hijo que Emese llevaba en su vientre sería especial y que debían prepararse para el futuro que les aguardaba. Cuando nació el niño lo llamaron Almos, que significa el que ha sido soñado, o el inspirado por sueños, en honor a la visión profética de su madre. Almos creció demostrando cualidades excepcionales. Era inteligente, carismático y mostraba una capacidad innata para liderar. Bajo la guía de su padre y los sabios de la tribu, aprendió las artes de la guerra, la diplomacia y las tradiciones de su pueblo. Sin embargo, también heredó la conexión espiritual de su madre, teniendo sus propios sueños y visiones que lo guiaban. A medida que las tribus magiares enfrentaban presiones y amenazas de otros pueblos, surgió la necesidad de encontrar un nuevo hogar donde pudieran vivir en paz y prosperidad. Almos, recordando la profecía del Turul, sintió que era su deber liderar a su gente hacia esas tierras prometidas en el oeste. Guiados por las visiones de Almos y la protección del Turul, las tribus emprendieron una migración épica. A lo largo del camino enfrentaron desafíos naturales y conflictos con otros pueblos.
Sin embargo, siempre encontraron la fuerza y la sabiduría para superar los obstáculos, inspirados por el destino que les había sido revelado. Durante este viaje, la figura de Emese continuó siendo una influencia significativa. Aunque no todos los relatos detallan su papel durante la migración, su legado como madre del líder y como portadora de la profecía permaneció en el corazón de los magiares. Su sueño no solo había predicho el nacimiento de Almos, sino también el destino colectivo de su pueblo. Finalmente, las tribus llegaron a las llanuras de Panonia, el territorio que se convertiría en Hungría. Reconocieron estas tierras como las descritas en las visiones, fértiles, estratégicamente ubicadas y aptas para establecer un nuevo hogar. Aunque Almos no llegó a gobernar en estas tierras, su hijo Arpad tomó el relevo, consolidando el asentamiento y fundando la dinastía que llevaría su nombre. La dinastía Arpad gobernó Hungría durante siglos y su linaje se remonta directamente a Emese y su sueño profético. La historia de Emese es más que un relato sobre el origen de una familia real. Es una metáfora sobre la importancia de los sueños, la conexión con lo divino y el poder de las visiones para guiar el destino de una nación. En la cultura húngara, Emese es venerada como una figura materna sagrada, símbolo de fertilidad, intuición y protección. Su historia destaca el papel fundamental de las mujeres en la transmisión de la cultura y la espiritualidad, así como en la formación de la identidad nacional. La leyenda también subraya la creencia en la predestinación y en cómo los mensajes de los dioses pueden manifestarse a través de sueños y señales. La aparición del Turul en la visión de Emese refuerza la importancia de este símbolo en la mitología húngara, representando la guía y protección divinas. Baba. En el rico tapiz del folclore húngaro, las baba ocupan un lugar especial como guardianas de antiguos conocimientos y tradiciones. La palabra baba se traduce comúnmente como comadrona o partera, pero en la mitología húngara, estas figuras van más allá de asistir en el nacimiento de niños. Son sabias mujeres conectadas con los misterios de la vida, la muerte y la naturaleza. Esta es la leyenda de una baba, y cómo su sabiduría afectó profundamente a una pequeña comunidad. En una aldea remota, rodeada de bosques y montañas, vivía una anciana conocida simplemente como la baba. Su verdadero nombre se había perdido en el tiempo, pero todos la respetaban y acudían a ella en busca de ayuda. Conocía los secretos de las hierbas, los ciclos de la luna y las antiguas canciones que tenían el poder de sanar corazones y mentes. La baba había asistido en el nacimiento de casi todos en la aldea. Se decía que podía predecir el destino de un recién nacido con solo mirarlo a los ojos y que sus bendiciones protegían a los niños de enfermedades y malos espíritus. Pero su sabiduría no se limitaba a traer vida al mundo. También ayudaba a las almas a encontrar paz en el momento de la muerte, guiándolas con cantos y rituales ancestrales. Un año, una sequía severa azotó la región. Los cultivos se marchitaron, los ríos se secaron y el ganado enfermó. La desesperación se apoderó de los aldeanos, que no sabían cómo enfrentar la adversidad. Algunos comenzaron a culpar a la baba, alegando que su conexión con fuerzas desconocidas podría haber traído la desgracia. Las supersticiones y el miedo comenzaron a erosionar la confianza que habían depositado en ella durante tanto tiempo. Una noche, mientras la luna llena se alzaba en el cielo, la baba convocó a una reunión en la plaza del pueblo. Con voz firme pero gentil, les habló sobre el equilibrio de la naturaleza y cómo los actos de las personas podían afectar el mundo que los rodeaba. Les recordó que habían dejado de honrar las tradiciones, olvidando las ofrendas y rituales que mantenían la armonía con la tierra. Propuso realizar una ceremonia para pedir perdón y restaurar el equilibrio. Aunque algunos aún dudaban, la mayoría aceptó, reconociendo que no tenían nada que perder y mucho que ganar. Durante la ceremonia, la baba dirigió cantos antiguos, encendió hogueras sagradas y enseñó a los aldeanos a ofrecer gratitud a los elementos. Al día siguiente, nubes oscuras comenzaron a reunirse en el horizonte. Una lluvia suave pero constante cayó sobre la tierra reseca, revitalizando los campos y llenando los ríos. La alegría y el alivio inundaron la aldea. Los aldeanos comprendieron que la baba había sido su guía y protectora y que su conexión con la naturaleza era un tesoro invaluable. Sin embargo, la historia no termina allí. Un viajero llegó a la aldea, trayendo noticias de una enfermedad que se propagaba por las tierras vecinas. La baba, previendo el peligro, comenzó a preparar remedios y a instruir a los aldeanos sobre cómo protegerse. Gracias a sus conocimientos y acciones preventivas, la aldea logró evitar lo peor de la epidemia. Con el tiempo, la baba envejeció aún más y sintió que su tiempo en este mundo llegaba a su fin. Llamó a una joven llamada Ersebet.
quien había mostrado interés y aptitud por las artes curativas. Durante meses, la instruyó en los secretos de las plantas, los rituales y las canciones sagradas. Le transmitió todo su conocimiento, asegurándose de que las tradiciones continuaran. Cuando la baba falleció, la aldea entera se reunió para honrar su memoria. Plantaron un árbol en su nombre, simbolizando la vida que ella había nutrido en tantos. Ersebet asumió el rol de baba, y así, el ciclo continuó. La leyenda de la baba es más que una simple historia. Es un reflejo de la importancia de las mujeres sabias en la cultura húngara y en muchas otras tradiciones. Representan la conexión con la naturaleza, el respeto por los ciclos de la vida y la muerte, y el valor del conocimiento transmitido de generación en generación. Selkirali. En el folclore húngaro, los elementos naturales no solo forman parte del entorno físico, sino que también personifican fuerzas con voluntad y personalidad propias. Una de las figuras más fascinantes es Selkirali, el rey del viento, un ser poderoso que gobierna los aires y cuyo estado de ánimo puede influir en la vida de los mortales. Esta es la leyenda de Selkirali y cómo un joven pastor logró entablar amistad con él, cambiando para siempre su destino y el de su comunidad. En una aldea enclavada entre montañas y valles vivía un joven llamado János. Era un pastor humilde que pasaba sus días cuidando ovejas y contemplando las nubes que se desplazaban por el cielo. A diferencia de otros, János sentía una profunda conexión con el viento. Podía predecir cambios climáticos y entendía los susurros que el aire traía consigo. Un año, una sequía severa azotó la región. Los campos se marchitaron, los ríos se redujeron a hilos de agua y el ganado comenzó a morir. Los aldeanos estaban desesperados, sin saber cómo revertir la situación. Recordaron entonces las antiguas historias sobre Selkirali, el rey del viento, y cómo su favor podía traer las lluvias necesarias para salvar la tierra. Decidieron realizar una ceremonia para apaciguar al rey del viento, pero no sabían cómo comunicarse con él. János, al ver la angustia de su pueblo, se ofreció para intentar contactar a Selkirali. Los ancianos, aunque escépticos, le dieron su bendición, pues no tenían nada que perder. Equipado con solo su flauta y su determinación, János escaló la montaña más alta cercana a la aldea, creyendo que desde allí estaría más cerca del reino de los vientos. Al llegar a la cima, comenzó a tocar una melodía suave y melancólica que había aprendido de su padre. El viento, inicialmente quieto, empezó a moverse, envolviendo al joven en una brisa cálida. De repente, una figura etérea apareció entre las nubes. Era Selkirali, un ser majestuoso con cabellos como ráfagas de aire y ojos que reflejaban el horizonte infinito. Con voz profunda, preguntó a János por qué lo había llamado. El joven, sin mostrar miedo, le explicó la situación de su pueblo y le suplicó ayuda para traer la lluvia. Selkirali, impresionado por la valentía y sinceridad de János, decidió ponerlo a prueba. Le dijo: «Si puedes superar 3 desafíos que pondré ante ti, concederé a tu pueblo el alivio que necesita». Sin dudarlo, János aceptó. El primer desafío fue una carrera contra el viento. Selkirali desató vientos fuertes, tratando de empujar a János hacia atrás mientras descendía la montaña. Sin embargo, el joven utilizó su conocimiento del terreno y su resistencia para avanzar, llegando al pie de la montaña antes de que el sol se ocultara. El segundo desafío involucraba resolver un acertijo. Selkirali le preguntó: ¿qué es algo que, aunque invisible, puede llenar una habitación, calmar el alma y llevar mensajes sin palabras? János reflexionó y respondió: la música. Satisfecho con la respuesta, Selkirali procedió al último desafío. El tercer y último desafío fue el más difícil. Debía demostrar su generosidad y altruismo. Selkirali le presentó una visión en la que podía elegir entre salvar a su pueblo o obtener riquezas y prosperidad personal. Sin titubear, János eligió el bienestar de su comunidad. Conmovido por las acciones y el corazón puro del joven, Selkirali decidió cumplir su promesa. Desató vientos cargados de nubes oscuras que se desplazaron sobre la aldea. Poco después, una lluvia abundante comenzó a caer, revitalizando la tierra y llenando de alegría a los aldeanos. János regresó a la aldea como un héroe, pero se mantuvo humilde, atribuyendo el éxito a la bondad de Selkirali y al poder de la determinación colectiva. Desde entonces, la relación entre los aldeanos y el rey del viento cambió. Cada año celebraban una festividad en honor a Selkirali, agradeciendo por su benevolencia y recordando la importancia de vivir en armonía con la naturaleza. Hoy, cuando el viento sopla sobre las llanuras y montañas de Hungría, algunos aún imaginan que es Selkirali quien viaja,
observando y cuidando la tierra y a quienes habitan en ella. La leyenda sigue viva, invitándonos a escuchar los susurros del viento y a encontrar en ellos la sabiduría y el equilibrio que tanto necesitamos. La espada de Atila, Isten Kardja. En el tejido de leyendas que envuelve la historia húngara, pocas son tan fascinantes como la de la espada de Atila, conocida en húngaro como Isten Kardja, que significa espada de Dios. Esta historia entrelaza realidad y mito, atribuyendo poderes divinos a una arma que simbolizó el poder y la autoridad de uno de los líderes más temidos y respetados de la antigüedad. Atila, rey de los hunos en el siglo V, fue una figura legendaria que lideró a su pueblo en numerosas conquistas a lo largo de Europa. Su nombre evocaba tanto respeto como temor, y su reputación como guerrero invencible se extendía más allá de las fronteras conocidas. Sin embargo, detrás de su éxito militar, existe una leyenda que atribuye su poder a una espada sagrada otorgada por los dioses. La historia cuenta que un pastor, mientras cuidaba de su rebaño, encontró que una de sus ovejas cojeaba debido a una herida en la pata. Al examinar el suelo, descubrió que la causa era la punta de una espada que emergía de la tierra. Intrigado, cavó hasta desenterrarla por completo. Reconociendo que no era un arma ordinaria, el pastor llevó la espada ante Atila. Al recibir el arma, Atila sintió una energía poderosa emanando de ella. Los sacerdotes y sabios interpretaron el hallazgo como una señal divina. La espada era la legendaria espada de Marte o espada de Dios, otorgada al líder huno como símbolo de que estaba destinado a conquistar y unificar el mundo bajo su mando. Con este arma en su posesión, Atila creía tener el favor de los dioses y el derecho divino para liderar. Armado con la espada de Dios, Atila emprendió campañas militares que expandieron el imperio huno a su máxima extensión. Sus conquistas fueron rápidas y decisivas, y muchos pensaron que era invencible en el campo de batalla. Se decía que la espada le otorgaba no solo destreza en combate, sino también la capacidad de inspirar lealtad en sus hombres y temor en sus enemigos. Sin embargo, la leyenda también advierte sobre el peso de tal poder. A medida que Atila avanzaba en sus conquistas, comenzó a ser consumido por la ambición y la confianza desmedida. Algunos relatos sugieren que la espada tenía una voluntad propia, influyendo en las decisiones del rey y empujándolo hacia un camino de destrucción. El final de Atila llegó de manera inesperada. En el año 453, durante la celebración de su matrimonio con la princesa Ildiko, Atila murió en circunstancias misteriosas. Algunos dicen que fue víctima de una hemorragia nasal que lo ahogó mientras dormía. Otros creen que fue asesinado como resultado de intrigas políticas. Con su muerte, el imperio huno comenzó a desmoronarse y la espada de Dios desapareció de la historia, convirtiéndose en un objeto de leyenda y especulación. La historia de la espada de Atila perdura como un símbolo de poder y responsabilidad. Representa la creencia de que los objetos sagrados pueden otorgar grandes habilidades, pero también traer consecuencias si no se manejan con humildad y sabiduría. La espada se ha convertido en un mito que inspira historias sobre la búsqueda de poder y las pruebas que acompañan a quienes lo poseen. La leyenda de Comibes Kelemen. En las antiguas tierras de Transilvania, donde las montañas acarician el cielo y los valles guardan secretos ancestrales, vivía un grupo de 12 maestros constructores conocidos por su habilidad y dedicación. Entre ellos destacaba Comibes Kelemen, un hombre respetado por su destreza y compromiso con su oficio. Un día se les encomendó una tarea monumental: construir una fortaleza imponente en lo alto de una montaña rocosa. Esta edificación sería esencial para proteger la región de las invasiones y simbolizaría la fortaleza y unidad de su pueblo. Los maestros constructores aceptaron el desafío con entusiasmo, confiando en que su experiencia y trabajo en equipo les permitirían completar la obra. Sin embargo, desde el inicio enfrentaron un obstáculo inexplicable. Cada día levantaban los muros con esmero y precisión, pero al caer la noche, las paredes se derrumbaban misteriosamente. Al amanecer, encontraban los escombros esparcidos, como si una fuerza invisible se opusiera a su labor. La frustración y el desconcierto se apoderaron de ellos, incapaces de entender qué estaba sucediendo. Desesperados por encontrar una solución, los 12 maestros se reunieron al pie de la montaña, bajo la luz de la luna y rodeados por el silencio de la noche, discutieron posibles explicaciones. Algunos sugirieron que los cimientos no eran lo suficientemente fuertes, otros que quizás habían ofendido a los espíritus de la montaña. Finalmente, el más anciano propuso una solución basada en antiguas tradiciones y creencias: realizar un sacrificio humano para apaciguar a las fuerzas que impedían la construcción.
La propuesta llenó de pesar a los maestros, pero convencidos de que era la única forma de completar su misión, hicieron un pacto. Decidieron que sacrificarían a la primera esposa que llegara al sitio de construcción al día siguiente. Aunque doloroso, creían que este acto garantizaría el éxito de la fortaleza y la seguridad de toda la región. Al amanecer, los maestros regresaron a su trabajo, cada uno con el corazón pesado y la mirada perdida. Esperaban en silencio, temiendo el momento en que alguna esposa apareciera. Fue entonces cuando vieron a Ana, la esposa de Comibes Kelemen, acercándose con una sonrisa y una cesta de comida para su marido. Al verla, el rostro de Kelemen se llenó de angustia, mientras los demás bajaban la mirada, conscientes del terrible destino que le aguardaba. Con lágrimas en los ojos, Kelemen se acercó a Ana y le explicó la promesa que habían hecho. Ella, al comprender la gravedad de la situación y el sacrificio que se le pedía, mostró una valentía admirable. Aceptó su destino pidiéndole a su esposo que cuidara de su hijo y que su muerte no fuera en vano. Los maestros, con profundo dolor, procedieron a inmurar a Ana en los cimientos de la fortaleza. Mientras colocaban las piedras, entonaban cánticos y rezaban por su alma, esperando que su sacrificio trajera la estabilidad que necesitaban. El viento parecía susurrar lamentos y el sol se ocultó tras nubes grises, como si la naturaleza compartiera su tristeza. A partir de ese día, algo cambió. Los muros que antes se derrumbaban comenzaron a mantenerse en pie. La construcción avanzó sin más contratiempos, y finalmente la fortaleza se alzó majestuosa sobre la montaña, protegiendo a la región y convirtiéndose en símbolo de resistencia y unidad. Sin embargo, Comibes Kelemen nunca pudo superar la pérdida de su amada. Cada piedra de la fortaleza le recordaba el sacrificio de Ana. Se dice que solía sentarse al atardecer frente a los muros, escuchando el eco del viento, creyendo escuchar la voz de su esposa susurrando entre las piedras. Hoy en día, las ruinas de la fortaleza aún se alzan en lo alto de la montaña. Los viajeros que se aventuran hasta allí cuentan que en noches silenciosas es posible escuchar un susurro melancólico, como una canción lejana. Algunos dicen que es el espíritu de Ana, eternamente ligado a las piedras, recordando al mundo su historia y el amor que trascendió incluso el más doloroso de los sacrificios. El bosque mágico de Bakoni. En el corazón de Hungría se encuentra el bosque de Bakoni, una vasta extensión de árboles centenarios y colinas misteriosas. Este lugar ha sido, durante siglos, el escenario de innumerables leyendas y mitos que hablan de magia, criaturas fantásticas y eventos sobrenaturales. Una de las historias más antiguas y fascinantes es la del bosque mágico de Bakoni, donde la realidad y la fantasía se entrelazan y donde aquellos que se adentran pueden encontrar tanto maravillas como peligros insospechados. Cuenta la leyenda que hace mucho tiempo el bosque de Bakoni era habitado por criaturas mágicas, hadas, duendes y seres elementales que protegían la naturaleza y mantenían el equilibrio entre los mundos visible e invisible. Los árboles susurraban antiguas canciones, los ríos hablaban en lenguas olvidadas y las piedras guardaban secretos de eras pasadas. En una aldea cercana al bosque vivía una joven llamada Ilona. Era conocida por su amabilidad y su profundo amor por la naturaleza. Pasaba sus días recolectando hierbas y flores y tenía una habilidad especial para sanar a los enfermos con remedios naturales. Los aldeanos la respetaban y acudían a ella en busca de ayuda y consejo. Un año, una sequía severa afectó la región. Los cultivos se marchitaban, los animales sufrían y la desesperación se apoderaba de la gente. Los ancianos decían que el bosque estaba enojado, que algo había perturbado el equilibrio y que era necesario apaciguar a los espíritus que lo habitaban. Ilona, preocupada por su pueblo, decidió adentrarse en el bosque para buscar respuestas. A pesar de las advertencias y temores de los demás, se internó en la espesura, guiada por su intuición y su conexión con la naturaleza. Mientras avanzaba, el ambiente cambiaba, los sonidos del bosque se intensificaban y una niebla etérea envolvía los árboles. De repente, se encontró en un claro iluminado por una luz dorada. Allí, ante sus ojos, apareció una figura radiante, la reina de las hadas. Con voz melodiosa le habló: Ilona, sabemos de tu corazón puro y de tu amor por todas las criaturas. El equilibrio del bosque ha sido alterado porque los humanos han olvidado respetar la naturaleza, han cortado árboles sagrados y contaminado las aguas. Para restaurar la armonía, debes llevar este mensaje a tu pueblo. La reina de las hadas le entregó una semilla luminosa y le explicó que debía plantarla en el centro de la aldea. De esa semilla crecería un árbol mágico que recordaría a todos la importancia de cuidar y honrar la naturaleza. Además, le advirtió que el camino de regreso estaría lleno de pruebas y que debía confiar en su sabiduría y valor.
En su camino de vuelta, Ilona enfrentó diversos desafíos. Criaturas oscuras intentaron desviarla, susurrándole dudas y miedos. Los senderos cambiaban y los árboles parecían moverse para confundirla. Sin embargo, mantuvo la calma y recordó las enseñanzas de la reina de las hadas. Usó sus conocimientos de las plantas y los signos de la naturaleza para orientarse. Finalmente llegó a la aldea y contó a todos su experiencia. Al principio, algunos dudaron de su relato, pero al ver la semilla brillante que sostenía en sus manos, comprendieron que debía ser algo extraordinario. Juntos, los aldeanos plantaron la semilla en el centro de la plaza y esperaron. En pocos días, de la semilla brotó un árbol magnífico, cuyas hojas brillaban con una luz suave y reconfortante. Bajo su sombra, la tierra se volvió fértil nuevamente, y las lluvias regresaron, revitalizando los campos y ríos. Los aldeanos, agradecidos, realizaron una ceremonia en honor al bosque y prometieron respetar y proteger la naturaleza. Desde entonces, el árbol mágico se convirtió en un símbolo de unión entre los humanos y el mundo natural. Ilona continuó siendo una guía y maestra para su pueblo, enseñándoles a vivir en armonía con el entorno. El bosque de Baconi, por su parte, recuperó su vitalidad y magia, siendo un lugar donde lo extraordinario es posible y donde aquellos de corazón puro pueden encontrar respuestas y maravillas. Y así llegamos al final de nuestro fascinante recorrido por las leyendas más icónicas de Hungría. Espero que hayan disfrutado de estas historias llenas de magia, misterio y personajes inolvidables, tanto como yo disfruté compartiéndolas con ustedes. Si les gustó este video, no olviden darle like y suscribirse al canal para no perderse más aventuras como esta. Gracias por acompañarme y hasta la próxima.